Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Hoy nos juntamos para hablar un poco más sobre la historia. A principios del siglo XX en Latinoamérica hubo hechos importantes que seguro siguen repercutiendo hasta el día de hoy. Para poder entenderlo siempre la historia nos permite esa posibilidad. En 1910 en la bandera de Brasil había una leyenda que era orden y progreso. Y esa frase parece fabulosa, pero siempre tiene un costado, o a veces las frases puedan tener un costado desconocido. La cara oculta de esta situación es que para que haya orden y progreso había un fuerte autoritarismo político y desigualdad en la distribución de los ingresos. Espera un segundito, cambio algo de lugar. Ahí. En la desigualdad de los ingresos. Ahora bien, también había grandes cargas sobre la cuestión económica, o sea, costos de que haya crecido la economía, ¿no? Lo que aparece aquí es la llamada cuestión social, es decir, las desigualdades que había en los barrios marginales como también en la parte del campo, en lo rural. Había muchas desigualdades sociales. No es que la oligarquía, la clase gobernante no estuviera haciendo nada, sino que habían hecho cosas como la extensión de la educación básica para todas las personas, la apertura de instituciones benéficas, pero esta situación no alcanzaba para eliminar las desigualdades sociales. A toda esta situación se le agrega un problema en lo político para los gobernantes, que es la aparición de nuevas ideologías revolucionarias y reformistas. Bien, ideologías como el socialismo y el anarquismo ya existían en la Argentina desde hacía bastante tiempo, también en Uruguay, en Chile y en Brasil y en menos medidas en México. El socialismo, obviamente, planteaba un mejoramiento general de las condiciones de vida de los sectores más bajos. El anarquismo planteaba directamente la abolición del orden social y político y estatal. El socialismo intentaba participar en las elecciones cada vez que tenía oportunidad y el anarquismo directamente no quería participar en las elecciones porque le parecía que no era el camino. Entonces, había un desfasaje entre un lado y el otro del sistema político. Los sistemas políticos estaban cerrados para estos partidos nuevos, por eso digo que el socialismo trataba de vez en cuando de participar. Entonces, el orden establecido por los oligarcas justamente es el que no permitía que estos partidos minoritarios no pudieran participar. Entonces, la representación de ciertos grupos sociales en ascenso, acuérdense que la clase media estaba recién apareciendo, y por el otro lado los deseos de participación de otros sectores, que eran los minoritarios o los sectores más bajos, era muy difícil la participación. Entonces, al respecto, el historiador José Luis Romero sostiene que estas nuevas multitudes urbanas que aspiraban a participar en la vida política reflejan en su composición el cambio que se había operado en muchas ciudades. ¿Qué pasaba? Ya las ciudades no eran simplemente esa clase pujante, de una clase alta pujante que quería estudiar, que quería participar en política. No era solo eso lo importante en la sociedad en 1910. Había otra parte de la sociedad que había sido ignorada durante mucho tiempo, que empezaba sin ninguna duda dentro de sus posibilidades a pujar, a empujar, a querer participar en las actividades a las cuales no estaban invitados. Entonces, le decía, estas nuevas multitudes urbanas que aspiraban a participar en la vida política reflejan en su composición el cambio que se había operado en muchas ciudades. Al lado de las familias tradicionales había no tan solo una masa indiscriminada de gente indiferente, sino que había nuevas clases populares, en cuyo seno se constituían grupos avanzados, quizás socialistas o anarquistas, capaz de leer a Marx, es decir, era gente que estaba interesada por la lectura, por la cultura, no era lo que posiblemente la burguesía pensaba, que era gente bruta, ignorante, sin deseos de progreso, ni de querer estudiar. Entonces,
yo cuando hablo de Marx quiero pensar que me equivoco, ¿no? Saben que es un filósofo y un economista, sociólogo también, que, bueno, escribió muchas cosas sobre la economía y que dio a entender muchas otras situaciones, bueno, y que representa una ideología obviamente más cercana a la izquierda, ¿no? Entonces el socialismo, el marxismo, son gente que han estudiado a Marx y a otros, ¿no? Como Bakunin, bueno, entre otros filósofos que han sido leídos. Entonces, esta cuestión pone en entredicho en la agenda electoral el tema de cómo son los sistemas electorales. ¿Por qué no pueden participar todos? Entonces de esa manera se empieza a, vuelvo a decir, pujar, a hacer fuerza para que los sistemas electorales y los mecanismos en los que se basa el gobierno se modifiquen. Obviamente los gobiernos oligarcas de ciertas oligarquías no querían que eso pase. La Unión Cívica Radical de la Argentina, el Partido Demócrata del Perú, el Partido Antireeleccionista en México y el Partido Colorado en Uruguay clamaban a comienzo del siglo XX una reforma de los mecanismos electorales que permitiesen una participación política de sectores más amplios, que no solo puedan participar ciertos sectores de la política, ¿no? No de la política como funcionario, pero decide las votaciones, de las decisiones. Entonces, tengan en cuenta que hace 110 años atrás la política no era para todos, ni siquiera desde la cuestión del voto, mucho menos ser elegido, postularse, ¿no? Entonces, a comienzo del siglo XX, las oligarquías latinoamericanas, que podían mostrarse satisfechas con sus logros, pues para 1910 los gobiernos oligarcas estaban en una posición muy interesante desde lo económico, de lo social, estaban muy bien vistos inclusive, se empezaban a dar cuenta de que se desataba un temporal sobre ellos, que se les estaba acabando ese estatus que tenían social, cultural y económico y de tranquilidad inclusive. Entonces, la Primera Guerra Mundial iba a cambiar el escenario económico en el que ellos habían prosperado mucho y bueno, había que atender a cuestiones como una revolución que se la podían esperar. Algunos podrían lograr aferrarse a la situación de seguir bancando esa idea de ser los únicos que participasen y otros no lo lograron. Entonces los éxitos y los fracasos de la economía exportadora se sumaban en una configuración de realidades sociales distintas, complejas. Y dentro de esas realidades estaba la idea de que esa parte de la sociedad olvidada o ignorada quería empezar empezar a participar en la toma de decisiones. Porque yo veía que en la toma de decisiones no eran tenidos en cuenta, únicamente como una mano de obra. Entonces, esta situación compleja fue difícil de contener en un marco político heredado de la posguerra. Ya fuera que sea una oligarquía o una dictadura progresista, la ampliación de las bases sociales del Estado se presentaba como una necesidad urgente. Había que dejar participar a la totalidad de la población. Hoy nos parece una pavada, capaz que una de esas nos parece algo que es ilógico que no se tenga en cuenta, pero fue así. En un momento una parte de la sociedad fue ignorada. La democratización que prometía satisfacer esa necesidad en el marco liberal constitucional avanzó en Uruguay y también avanzó en la Argentina. En estos países nacieron partidos políticos como programas de acción y elección directa de sus dirigentes que alentaron a la participación popular, todos. En cambio, en Perú y en Chile se intentó lograr ampliación de la base social en un marco autoritario, fue complicado. En México el marco sería revolucionario. Por las buenas no se pudo dar. Entonces, si nosotros muchas veces nos preguntamos por qué una parte de la sociedad es marginada, discriminada, no es tenida en cuenta, o es tenida en cuenta de forma mentirosa, pensando que sí se tiene en cuenta y en verdad no lo es, o por qué sigue habiendo partes de la sociedad olvidadas, ignoradas, que no se les da prioridad,
podemos encontrar una respuesta en la historia. Les dejo una actividad, les mando un abrazo, nos vemos en una semanita para volver a hablar de historia. Chao.